Ya estamos ya de regreso en TN Contigo, emocionados y contentos porque estuvo muy bueno nuestro bloque de noticias. Pero ojo, seguimos todavía informando porque ya se vienen las votaciones del plebiscito, ¿o no? Exacto, el 17 de diciembre el presidente de la República ya nos convocó a todos y a todas al plebiscito que vamos a en rechazo o en contra. Contra, porque no podemos decir a favor o en contra. Sí, no podemos decir ni rechazo ni apruebo. No, pero son términos iguales. Son igual. Bueno, para esto vamos a hablar sobre el tema de la seguridad en la nueva propuesta constitucional con Emilio Oñate Vera, abogado y académico de la Universidad Central. Emilio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Joaquín, muchas gracias por la invitación, Patricia. No, gracias a ti por venir, porque para nosotros es muy importante poder informar a toda la audiencia de TN Contigo, ya que para poder votar informado hay que informarse, hay que decidir. Así es. Exacto. Bueno, ya el mundo político ya está tomando sus decisiones sí, o elecciones, obviamente. Han dado también sus apreciaciones frente al tema. Pero queremos informar a nuestra audiencia acerca de los temas que le preocupa a la mayoría de la opinión pública, que es la seguridad, que estamos en una crisis profunda que día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año se agudiza cada día más. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que dice la nueva propuesta constitucional en términos de seguridad. Nos vamos en concreto, en la nueva propuesta constitucional se establece un nuevo capítulo sobre la seguridad pública. Las fuerzas de orden y seguridad pública están constituidas única y exclusivamente por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile y dependen directamente del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública. Están destinadas a edificar al derecho, garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior, colaborando en situaciones de emergencia y en catástrofes nacionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las leyes. ¿Cómo interpretamos este artículo? Sí. Bueno, Joaquín, muchas gracias y Patricia por la invitación. Yo creo que es súper relevante la labor que ustedes están haciendo para informar a los telespectadores, ¿no? a quienes los ven regularmente, respecto de qué elementos tiene el texto constitucional que se va a plebiscitar, como ustedes bien decían, el 17 de diciembre. Así es. Pero yo quisiera también decir lo siguiente, que las constituciones definen reglas del juego, lineamientos generales para, de alguna forma, establecer los poderes públicos y garantizar los derechos de las y los ciudadanos. No, las constituciones no son una varita mágica que van a resolver todos los temas. Desde luego, tienen un contenido también simbólico, ¿no? Importante, porque las constituciones tienen que ver con los principios, con los acuerdos que una sociedad se da en un momento determinado para definir sus reglas del juego. Y efectivamente, el texto constitucional o la propuesta constitucional que se va a plebiscitar el próximo 17 de diciembre consagra un capítulo séptimo, ¿cierto?, referido a la seguridad pública. Sí. Esto es distinto a lo que la Constitución aún vigente establece, porque la Constitución aún vigente, la que nos rige hoy día, tiene en el capítulo 11 la regulación de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad. Vale decir, hace un mismo tratamiento entre las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Armada, la Aviación y Carabineros y la Policía de Investigaciones. En cambio, la propuesta constitucional separa lo que son las Fuerzas Armadas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y establece derechamente, como aquí se consagra, ¿no?, como veíamos hace un ratito atrás, que las entidades encargadas del orden público, de la seguridad pública, son dos: Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Y por lo tanto ahí hay una primera diferencia. Separa a Carabineros y la Policía de Investigaciones de las Fuerzas Armadas, les da un tratamiento distinto para abocarlas exclusivamente al orden público y a la seguridad pública, pero con matices, porque dice luego en el articulado de este capítulo séptimo de la Constitución que se va a plebiscitar, dice que, bueno, Carabineros de Chile va a estar a cargo del orden público y la seguridad pública, y la Policía de Investigaciones concretamente se va a hacer cargo del crimen organizado y de los delitos informáticos. O sea, le da un
carácter más específico al rol que tiene la Policía de Investigaciones. Y otra novedad que tiene el texto constitucional que se propone es que también consagra dentro de este apartado de la seguridad pública a Gendarmería de Chile, que como sabemos son los que administran las cárceles, ¿no? y aquellas personas que están privadas de libertad por la comisión de delitos, ¿no? De hechos ilícitos. Entonces, en este capítulo se consagra Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile. Y le asigna funciones distintas a la Carabineros, como decía, y a la Policía de Investigaciones. Pero además hay otra cosa que yo creo que también es una novedad, que le confiere a Carabineros y a la Policía de Investigaciones el deber, fíjense ustedes, el deber de coordinar con los municipios cuando los municipios aborden funciones de prevención en materia de seguridad ciudadana. Una cuestión muy sentida por la ciudadanía, ¿no? Porque ustedes saben que hoy día nuestra legislación, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley 18.695, no le asigna facultades o atribuciones a las municipalidades en materia de seguridad pública. A veces la gente eso no lo sabe, ¿no? Sí. Y bueno, y tendemos a echarle la culpa a los municipios, a los alcaldes. Sí. Claro, porque los alcaldes son, como uno dice, ¿no? La primera puerta de entrada que tienen las vecinas, los vecinos, las y los ciudadanos, ¿cierto? Con el ¿Dónde Estado. ¿Dónde está la ciudadana? ¿Dónde está? Claro, pero las municipalidades no tienen funciones en esta materia. Las funciones están radicadas exclusivamente en Carabineros, PDI, ¿no? Ahora, también hay que decir una cuestión. Esta regulación que se está proponiendo no es que vaya a ser la varita mágica, ¿no? Para resolver todos los problemas de seguridad pública que tiene el país. De hecho, hay distintos expertos y especialistas que lo han señalado. Más importante que el establecimiento constitucional de un capítulo sobre seguridad pública, más importante que eso es dotar de más facultades al Ministerio Público, a la Fiscalía, establecer mecanismos de coordinación y definir, y eso se puede hacer a través de una ley, no necesariamente a través de una constitución. Bueno, el gobierno se ha expresado con respecto a esto y ha dicho que ha sido el gobierno, uno de los gobiernos que más ha propuesto leyes en pos de la seguridad pública. Efectivamente lo ha declarado, pero lo que quiero decir, Joaquín, es que yo creo que lo más relevante, y de hecho ahora acabamos de ver a propósito de lo que usted señala, ¿no? En la ley de presupuesto de este año, una gran cantidad de recursos que se están asignando al Ministerio del Interior y Seguridad Pública precisamente para combatir, ¿no? La delincuencia y para fortalecer la seguridad pública. Pero yo diría que una cuestión importante es que hay que fortalecer mucho más lo que tiene que ver con la inteligencia, las labores de inteligencia para la prevención de delitos de alta complejidad, ¿no? Del crimen organizado que se ha llamado. Entonces, lo que quiero decir es, estos son los nuevos elementos que incorpora el texto constitucional, pero eso no quiere decir que porque estén incorporados en la Constitución vamos a resolver los temas de un día para otro o recién aprobando la Constitución. O dicho de otra forma, este texto constitucional no podría aprobarse, pero si se mejora la coordinación con el Ministerio Público, si se dan más recursos para desarrollar una política de inteligencia nacional, para mejorar la coordinación entre los distintos organismos, bueno, las condiciones de seguridad pública o seguridad ciudadana también podrían mejorar, ¿no? Entonces, para que entienda un poco la gente en la casa. Sí. Pasa que la Constitución antigua no venía con este capítulo. No. ¿Cierto? No venía. Pero hacía referencia a la Constitución a Carabineros y a la Policía de Investigación. Claramente. Y este nuevo capítulo explica de manera más específica cuál va a ser la labor de cada uno. Así Esa es la diferencia. Así es. Ya, eso porque la gente en casa ve que escucha tanto y dice, todo esto. Y además, otra cosa que establece esta Constitución, la propuesta constitucional, es un deber de coordinación entre las policías con los municipios cuando los municipios aborden de manera preventiva acciones de seguridad ciudadana, ¿no? Sí. Eso también es otra. Y bueno, y incorpora gendarmería dentro del sistema de seguridad pública, ¿no? Claro. A nivel institucional. Porque también hubo una discusión, ¿no? Una discusión que puede haber sido un tanto académica, si ustedes lo quieren, pero tiene algún sentido, decir si es que correspondía o no establecer un capítulo para la seguridad
pública, la seguridad ciudadana, ¿no? Y claro, yo creo que esto mucho tiene que ver con el contexto en el que se redactó la propuesta constitucional. Como el tema de la seguridad ciudadana, el tema delictual es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, yo creo que el Consejo Constitucional se vio influenciado por esto. Fíjense que venimos saliendo de dos secuestros aquí. Venimos saliendo, claro, pero estos fueron ahora, ya estaba redactada la propuesta, pero igual, durante la redacción de la propuesta tuvimos hechos delictivos muy relevantes. Ahora, la Constitución, yo diría que, y eso sí puede ser también un elemento a considerar, la propuesta constitucional establece el derecho a la seguridad, el derecho a vivir en un ambiente, en un país seguro, y le otorga ese deber de garantizar esa seguridad al Estado. Hay otras constituciones en el mundo que hacen esto también, que lo consagran la seguridad como un derecho fundamental. Siguiendo, fíjense ustedes también la experiencia de instrumentos jurídicos internacionales. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra la seguridad pública como un derecho fundamental, o el Pacto de Derechos Políticos y Civiles también consagra la seguridad pública, la seguridad personal como un derecho fundamental. Esta Constitución también lo hace, ¿no? En el artículo 16 a propósito de los derechos, fundamentales, ¿no? Justo eso quería preguntar, porque está en discusión este artículo, la cual ha destinado, como decíamos, a mucha como controversia. ¿Qué pasa con esto? Entonces, en el artículo 16, número 8, letra A, dice: garantías penales mínimas. Ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sanciona esté precisa y expresamente descrita en ella. ¿Qué es lo que ha generado esta discusión? Mire, este es un tema... A ver, primero yo creo que este fue un error del Consejo Constitucional. No quiero... Y creo que es una omisión. Miren, ¿qué es lo que ocurre? Voy a tratar de explicarlo. No, yo creo que es un error por lo siguiente. Miren, voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Miren, ahí dice: ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sanciona esté precisa y expresamente descrita en ella. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto, verdad? Que los hechos delictivos, los delitos, tienen que estar consagrados por la ley, ¿de acuerdo? O sea, yo no puedo, a través de una norma que no sea legal, o sea, por ejemplo, a través de un decreto o un reglamento, consagrar conductas que sean ilícitas, ¿no? O sea, si yo declaro el delito de homicidio tiene que estar en la ley. De hecho, lo está en el Código Penal. O sea, todo tiene que estar escrito. Tiene que estar en la ley. Pero hay otro tipo de normas que son infralegales, que están más abajo de la ley, como son los decretos, los reglamentos, que tienen por función complementar la ley, concretizar la ley, aterrizarla. Eso es muy importante por lo siguiente, porque el legislador, la tramitación legislativa tiene tiempos que son más extensos, más largos, y por lo tanto la propia ley se complementa con estas otras normas que son decretos o reglamentos. Miren, pongo un ejemplo. Dos ejemplos. Miren, por ejemplo, la ley del medio ambiente. La ley medioambiental consagra que no se pueden desarrollar actividades económicas o de la industria que atenten contra las normas medioambientales. Y por ejemplo, dentro de las normas medioambientales están las emisiones contaminantes que hacen las industrias, las empresas. La ley establece que no se pueden desarrollar actividades industriales, ¿cierto?, o empresariales, pero es un reglamento, una norma, la que consagra cuáles son esas emisiones contaminantes. No es la ley, es un reglamento. La ley de drogas o la ley de tráfico de estupefacientes dice que el tráfico de estupefacientes es un ilícito. ¿Qué estupefacientes son drogas? Eso no lo establece la ley. Lo establece un reglamento. ¿Por qué? Porque las drogas o el tráfico va cambiando. La pirámide es Constitución, ley, reglamento. Y reglamentos. Entonces, con esta expresión precisa y expresamente, la ley tendría que decir
qué tráfico de drogas Exacto. son, qué sustancias Claro. son drogas o configuran hechos ilícitos. O sea, es mucho más específico lo que tiene que haber Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con la expresión precisa y expresamente solo puede hacerlo la ley. Y por lo tanto, todo lo que diga el reglamento de respecto de las sustancias psicotrópicas o estupefacientes va a quedar, sería inconstitucional. Claro. Y por lo tanto, por ejemplo, esta droga nueva que salió, fentanilo, no me acuerdo cómo se llama. estuvimos hablando, Ya, fentanilo. esa es una droga nueva. Fentanilo. Es una droga nueva que no está obviamente en la ley de drogas. Eso tiene que estar radicado en el reglamento. Exacto. Entonces, con esta expresión serían inconstitucionales, sería inconstitucional establecer penas o sanciones para el tráfico de sustancias que están reguladas en el reglamento y que no se señalen en la ley, lo que es un absurdo, porque ustedes comprenderán que esto se va adaptando, se va modificando. No podemos estar dictando una ley que tenga todas las sustancias psicotrópicas o estupefacientes sería un trabajo señaladas en la ley. Mínimo Además, 2 capítulos. además, esto va cambiando, va mutando, Exacto. ¿me entienden? Las drogas son de mutación, igual así que me gustaría que me también aparte también Cada del medio cierto ambiente. tiempo llegan- Porque acá entran empresas. Acá en el tema de cubrir el medio ambiente entran muchas veces empresas. Exacto. Entonces, para que entienda un poco la gente en la casa, a ver si entendí yo bien. Que claramente viene la Constitución, luego viene la ley y luego vienen los reglamentos. Exacto. ¿Ya? Y la Constitución nos establecen acá las líneas del juego. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál es el cuadrado a medir? Luego viene la ley, que acá es donde nos van a decir, está la ley de cuidado del medio ambiente, de protección al medio ambiente. Y esto es un ilícito, es un delito contra el medio ambiente. Claro, solamente dice eso. Sí. Y luego el reglamento es el que dice qué El- es lo que va a dañar al medio ambiente. Exacto. Como la descripción. Y eso va cambiando. Entonces, si lo dejamos todo en la ley, esos reglamentos van a ser inconstitucionales y en la práctica hacen inaplicable la ley. Entonces, yo creo que este es un error, es un error importante y yo creo que esto tiene que, de aprobarse el texto constitucional, esta disposición tiene que modificarse. Porque fíjense usted que la Constitución actual dice expresamente, no dice precisa. Claro. Si el problema aquí es que no te da espacio para el complemento que haga el Ejecutivo a través del reglamento. ¿Esto va a traer algún problema en los procesos penales si se llega a aprobar este punto? O sea, y no tiene modificación. Todos los problemas del mundo. Ya. Todos. Porque todas las conductas, porque es lo que complemente, el reglamento que complemente la ley, pero el hecho ilícito que no esté descrito precisa y expresamente en la ley, va a ser contrario a la Constitución, pues. Y se puede declarar la inconstitucionalidad. ¿Qué otro artículo has observado que cae en algún error con respecto al tema que estamos abordando? A ver, yo creo, Joaquín, que lo que uno tiene que tener claro para la generación de expectativas, yo sé que la ciudadanía, quienes nos están viendo, no están muy interesados en el tema constitucional. Yo creo que hay un cierto agobio, un cierto agote del tema constitucional, ¿no? Están cansados. Pero yo creo que lo que uno tiene que tener claro es que esta es una decisión importante que tiene que ser informada. Por eso es tan bueno lo que ustedes están haciendo, independientemente que me hayan invitado a mí, digamos. Creo que es muy bueno informar a la ciudadanía, ¿no?, de los contenidos del texto constitucional y explicar que las constituciones, como dije, definen las reglas del juego, pero no son una varita mágica. Exacto. ¿No? Entonces, claro, ahora estamos frente a esta propuesta constitucional. Yo creo que hay que desdramatizar también el a favor o el en contra, ¿no? Yo creo que hay una discusión más bien de la élite, de que esta es una cuestión súper importante de vida o muerte, ¿no? Exacto. Pero eso está en la élite, yo creo que no está en los ciudadanos y en las ciudadanas de a pie, digamos. A nadie le importa mucho, no le importa mucho este tema, ¿no? A No, nosotros, o sea, yo soy profesor de Derecho Administrativo, claro, a mí me importa porque, Obviamente. pero desde el punto de vista académico, pero desde el punto de vista ciudadano, nuestra vida no va a cambiar significativamente. Creo que eso es bien importante tenerlo claro. Nuestra vida no va a cambiar significativamente aprobando este texto constitucional o rechazándolo y quedándonos con la Constitución actual, ¿no? Entonces, si uno, creo que lo que yo diría es que hay que leerse el texto constitucional, hay que ver
ir revisando estas contradicciones. Esta es una contradicción que a mí me parece importante, ¿no? Es la Y que va a haber que clarificar. Sí. Exacto. Y creo que eso es súper necesario, por eso mismo también que usted queda cordialmente invitado Muchas gracias, para la Juan. próxima semana, porque creo que tenemos muchos más puntos, ¿no, No, Juaco? y el tema de seguridad le afecta a todos los chilenos Sí. y chilenas Así y es. obviamente a los extranjeros que residen en nuestro país. Sin Te duda. agradecemos, Emilio, por estar junto a nosotros. Y el debate, la conversación y el diálogo seguirá hasta el 17 de diciembre. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Que Patricia. felizmente te recibimos acá la próxima semana. Gracias, encantado. Pausa comercial y ya volvemos con más TN contigo en esta jornada de día lunes.